Hola, saludos, bienvenidos a nuestro diplomado avanzado de biomagnetismo cuántico. Hoy vamos a ver la parte correspondiente a los aditivos químicos. Muchos de ellos son fuente de nuevas patologías porque pues obviamente pues son alimentos que son procesados, son alimentos que de alguna manera contienen muchos aditivos y estos pues contienen sustancias, muchas de ellas derivados del petróleo. Entonces se dice que pues muchos alimentos, muchos aditivos son un fraude alimentario, según Infida Consultores, porque se oculta los ingredientes, los químicos, se sustituyen, se adulteran, se falsifican obviamente colores, sabores, y en nombre de las mejoras se evade en la legislación o se aprovechan los vacíos legislativos que algunos países tienen. Entonces, pues los alimentos químicos, los aditivos que muchos de ellos consumimos en el mercado, contienen sustancias, por ejemplo, peligrosas en extremo, catalogadas. Y todos estos alimentos son, obviamente, están categorizados. Por ejemplo, en el E2, 102, el 103, el E104, todos estos aditivos que se presentan y que estamos viendo, pues son fuente de muchos problemas de salud. Reitero, muchos de ellos son derivados del petróleo. Técnicamente, estamos consumiendo, pues, petróleo. Algunos son extremadamente tóxicos, otros obviamente son aceptables en su consumo, pero el exceso de los mismos puede llevar a enfermedades de muy diversas variedades. Hay otros aditivos que, bueno, son naturales e inofensivos, pero en términos generales, los derivados del petróleo pues están siendo incorporados a la alimentación de pues nuestra familia. Y estos aditivos, obviamente, los más relevantes son o se usan como acidulantes, antioxidantes, colorantes, conservadores, endulzantes, espesantes. Se les agrega nutrimentos, saborizantes, potenciadores de sabor, probióticos y prebióticos. Que pues en términos generales pues uno pudiera por esa información pues decir que pues está bien que se les incorpore, que se potencia su capacidad nutricional. Sin embargo, reitero, hay algunos que vienen derivados de la química del petróleo y que pueden generar insomnio, cáncer, déficit de atención en los niños, toxicidad hepática y renal. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es el glutamato monosódico, que le da a la comida pues un sabor intenso. Sin embargo, los efectos secundarios a corto plazo son muchos, variados y muy conocidos. Dolor de estómago, náusea, vómitos, mareos, picores, problemas de visión, dolores de cabeza, subidas y bajadas de tensión, irritación en boca y rostro, dolor en general, articulaciones, sobre todo los músculos se sienten contracturados técnicamente, pero es precisamente toda esta cuestión de pues la bioquímica que va a parar a nuestra musculatura, que es, nuestros músculos son los productores de la bioenergía.
Y obviamente, pues, no somos una máquina, a final de cuentas, para agregarle, pues, aceites, parafinas, derivados del petróleo. Ahogo, ataques de asma, obesidad, nerviosismo y trastornos neurológicos. Y como vemos, son muchísimos y variados. Y todos ellos están incorporados, pues, en toda la gama de productos que vamos y consumimos. De ahí que es importante poder discriminar, pues, qué tipos de aditivos son peligrosos, y cuando tengamos pacientes, pues testear precisamente cuáles de estos aditivos son los que le están impactando en su salud, que le estén causando, pues, los malestares. Y obviamente para ello, pues estos aditivos que están catalogados precisamente en diferentes denominaciones, pues es importante saber si hay una intoxicación química por aditivos alimentarios, pues estar viendo que estos son fuente de muchísimas enfermedades. Por ejemplo, vamos a ver uno de ellos. Reitero, son usados como conservantes, endulcorantes, colorantes, antioxidantes, emulsiones y potenciadores de sabor. Por ejemplo, veamos uno, el E102. Este es un colorante sintético, es el de color amarillo intenso al naranja brillante. Lo podemos encontrar en muchísimos alimentos. Se obtiene derivado del petróleo. Pertenece al grupo de colorantes azoicos. Es frecuente su combinación con otros colorantes como el amarillo, ocaso FCF o el E110, y su mezcla con el azul brillante FCF, que es la fórmula química, o catalogado como el E133 para fabricar colorante verde. Se usa en postres, flanes, natillas, galletas, pan, harina, cereales, para el desayuno, salsas, mostazas, mayonesas, sopas, batidos, etcétera, etcétera, bebidas alcohólicas. Lo relevante, bueno, otros nombres: tartracina, amarillo 5FDIC, amarillo ácido 23, amarillo alimentario 4FDIC, yellow 5, acid yellow 23, food yellow 4, ICL 19140. Son otras denominaciones que puede haber, depende del área. Su nivel de toxicidad es alta. Genera hiperactividad en los niños. En Europa es obligatorio detallarlo dentro del etiquetado, avisando que puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. En dosis grandes se puede actuar como un liberador de histamina y aumentar los síntomas del asma, producir eczemas, urticaria, provocar insomnio. Al ser un colorante azoico, puede ocasionar reacciones en personas con alergia al ácido salicílico. Su consumo a largo plazo podría fomentar la aparición de tumores o ser cancerígeno, prohibido en Australia. Desde luego, si vemos, muchos de estos alimentos son de alta toxicidad. Es importante que cuando, pues, tengamos un paciente y si testeamos que hay que aplicarle, obviamente, el manual por nuevas patologías, por intoxicación química, intoxicación radioactiva de ondas de telecomunicaciones, y en este caso por intoxicación, pues estar testeando cuál de estos pues aditivos son los causantes. Vamos a ver otro de ellos, por ejemplo, la plata comestible o el E174.
Es un colorante natural, color gris plateado, se obtiene de la plata en polvo o también de las microláminas extraídas de este material. Se emplea en la decoración de tartas, pasteles y pasta fondant. Otros nombres es el Argentum, el CL Food Silver. Efectos secundarios. Su toxicidad se le considera alta y los efectos secundarios pues provoca decoloración de la piel. En grandes dosis provoca daños en el sistema nervioso y cerebrales. Obviamente no es lo mismo esta plata como comestible que la plata coloidal, aunque no recomendamos el consumo de ninguna sustancia externa, pues debemos de tener cuidado precisamente en esta alta toxicidad. Benzonato de calcio, vamos a revisar otro, o el muy conocido como E213. Es un conservante sintético y se obtiene de manera industrial por reacción del hidróxido de calcio, el E526, con ácido benzoico, el E210. Se utiliza para prevenir levaduras, bacterias y algunos tipos de hongos. Este aditivo, la concentración es mucho más elevada que la que contienen algunos vegetales de forma natural, como el clavo de olor, la rama de la canela, la ciruela, los arándanos y otros frutos. Es un aditivo, se emplea en refrescos, gaseosas, tónicas, sodas, bebidas energéticas, zumos, jugos, cervezas sin alcohol, licores, vinos, mayonesa, capsu, salsas picantes, margarinas, mermeladas, membrillos, polos de helado, etcétera, etcétera. Su nivel de toxicidad es alta. En dosis bajas puede producir asma, urticaria, reacciones alérgicas. En personas con alergia al ácido salicílico puede provocar intolerancia. En grandes dosis y mezclado con ácido ascórbico E300 puede formar benceno, un hidrocarburo cancerígeno. Hidrocarburo porque obviamente vienen de la petroquímica. Pues no somos vehículos, no somos un automóvil. Si se mezcla con sulfitos y con algunos colorantes artificiales pueden provocar hiperactividad y otros problemas neurológicos. Su acumulación en el organismo podría favorecer a largo plazo la aparición de tumores. Muy probablemente la química de los alimentos sean causantes de, pues ahora, el crecimiento pandémico técnicamente del cáncer. Si se mezcla con sulfitos o con algunos colorantes artificiales se pueden provocar hiperactividad y otros problemas neurológicos, debido a la neurotoxicidad, desde luego. También, por ejemplo, cuando hay un consultante que testiemos si su problema patológico es resultado de estos químicos, de los químicos tóxicos, ver si a nivel neurológico hay neurotoxicidad, para aplicar obviamente pues el neurobiomagnetismo holográfico, porque precisamente hay una acumulación a nivel neuronal pues de estos elementos químicos, puesto que hay acumulación en el organismo que podría favorecer a largo plazo la aparición de los tumores. Es decir, a largo plazo estos alimentos se acumulan tanto en el cuerpo como a nivel cerebral. Y bueno, a nivel cerebral la neurotoxicidad pues es de suma importancia. Pues limpiar los líquidos interneuronales, resultado de esta situación, con el biomagnetismo holográfico, que es parte de este curso avanzado. Después de conocer estos efectos en los últimos años, las marcas más vendidas de refrescos que contenían altas cantidades de benzonato han reformulado sus bebidas para estar dentro de los límites establecidos como seguros para la salud, y se han sustituido este conservante por otros menos dañosos, obviamente.
pero obviamente, no obstante eso, siguen estando presentes en los alimentos. Se prohíbe incluso en la comida de animales para que en pequeñas dosis, pues, puesto que son letales para perros y gatos. Estudios con animales de laboratorio provocó ataques epilépticos, obviamente. Entonces, debemos de estar conscientes que pues, la bioquímica de los alimentos, o la química de los alimentos, sobre todo la petroquímica de los alimentos, generan alta toxicidad en el organismo, neurotoxicidad en el cerebro, y pues obviamente debemos de tomar en cuenta y considerarlo a la hora de la terapia, sobre todo cuando hay daños orgánicos precisamente por toxicidad de productos alimentarios, aditivos alimentarios, que pues algunos tienen baja toxicidad, otros medio, pero sobre todo los de alta toxicidad, pues debemos de obviamente pues equilibrar el pH de los líquidos corporales cuando se han acumulado estos tóxicos en el cuerpo, o en la cabeza cuando pues de igual forma ha habido esta acumulación, y la acumulación pudiera uno pensar que se pudiera dar en los adultos nada más. No, los dulces, los alimentos chatarra que están consumiendo los muchachos, los niños, pues ellos pueden tener altas dosis de concentración de esta situación. Hemos atendido pacientes muy graves con cáncer por neurotoxicidad. Terrible, porque son jóvenes. Muchos de ellos terminan, pues, desafortunadamente muriendo. El E370, la heptonololactona, el E370 es otro aditivo que se emplea en sopas en polvo y postres. Otros nombres, la heptonolactona y heptonolactone. Efectos secundarios, obviamente, existe poca información, prohibido en Australia y otros países por informes contradictorios de sus efectos sobre la salud, porque incluso, pues, a pesar de que son riesgosos, no se hacen estudios. Sin embargo, con estudios o sin estudios, pues ya se ha observado esta toxicidad como resultado del consumo. Y bueno, por eso hay estas clasificaciones que se han hecho de estos aditivos alimentarios que mejoran el sabor, mejoran el color, mejoran la textura. Incluso, por ejemplo, para los chocolates se usan parafinas del petróleo. Ese sentimiento o sensación en nuestro paladar de cremosidad viene de una parafina del petróleo. El aceite vegetal bromado o BVO en la clasificación alimentaria de la FAO es el E443. Es un emulsionante sintético estabilizante que se obtiene a partir de la síntesis de aceites vegetales. Es usado como aditivo. Efectos secundarios: en pequeñas dosis causa irritación, enrojecimiento y erupciones en la piel. Grandes dosis consumido a largo plazo puede causar problemas de toxicidad debido a la presencia del bromo, un metal pesado tremendo, el cual actúa como disruptor endocrino, ya que compite con los mismos receptores de la tiroides que utiliza el organismo para la captación del yodo, lo que puede ocasionar, debido a la falta de yodo, hipertiroidismo o cáncer de tiroides, contribuir con un mayor riesgo de contraer otros tipos de cánceres como el de mama, ovario y próstata. Reitero, muchos de estos aditivos han desatado la pandemia
de enfermedades. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, en nuestro módulo que tratamos el fenómeno tumoral, pues cuando estemos testeando la existencia de un fenómeno tumoral, debemos precisamente pues ver si es por la ingesta exagerada de pues estos aditivos que ha disparado pues el tumor en mama, ovario, próstata. Se ha prohibido en Europa, Japón e India, y la gran mayoría de los países lo permite con restricciones, como en Estados Unidos y Canadá. Obviamente en México y en muchos otros países latinoamericanos pues se consume ampliamente. Desde luego, cada que estemos haciendo un testeo, cada que estemos tratando una nueva patología, resultado de la ingesta de estos aditivos alimentarios, mediante nuestra tabla, pues vamos a estar pues viendo cuál de ellos es el causante de la problemática. Y pues obviamente detectando cuál de ellos que están catalogados como muy tóxicos, pues vamos a analizar precisamente los efectos de su toxicidad, pues tecleando en el Google la clave del aditivo. Y pues hay varios blogueros, químicos, bioquímicos, incluso toxicólogos, pues que han hecho análisis del mismo compuesto. Más aún, ha habido análisis de laboratorios que han precisamente pues establecido esta situación de los aditivos, tanto de los tóxicos extremos como pues de estos estos otros que también de alguna manera se han clasificado como potencialmente tóxicos. Obviamente, como se acumulan en el organismo, la toxicidad también se va acumulando. A diferencia, obviamente, de aditivos naturales, inofensivos, que son los que hay que procurar, pues hacer su consumo y sobre todo ver en el etiquetado, digo, para uno mismo. Sin embargo, cuando tenemos pacientes que pues han sido, que están enfermos por toxicidad, neurotoxicidad, pues debemos de estar testeando. Esta tablita obviamente se las vamos a proporcionar para que a la hora del testeo, si hay intoxicación por aditivos alimentarios, pues puedan identificar el aditivo para que deje de consumirlo. Obviamente esa es la principal razón, porque podemos dar terapia a neutralizar estos químicos en la alteración del pH, que finalmente es en lo que se impactan. Pero si se siguen consumiendo, pues obviamente vamos a recaer pues en la patología que estos aditivos pues pueden estar causando. Porque, por ejemplo, si tenemos un fenómeno tumoral, cáncer de cualquiera que sea su denominación, pues obviamente tenemos que parar la fuente que lo está generando. Y lo podemos testear en el fenómeno tumoral. Vamos a estar, se relaciona esto con, que es el primer nivel, con, pues obviamente, el fenómeno tumoral, debido a que precisamente, pues estamos expuestos a estos precursores de esa pandemia de enfermedad que se está convirtiendo en causa relevante de muchas de las patologías, desde las más comunes, las más sencillas, las más graves, hasta las mortales, ¿no? Y bueno, de eso se trata, estar viendo este apartado de los aditivos químicos, sobre todo aquellos que vienen derivados del petróleo, son sumamente perjudiciales. Y bueno, por lo pronto es todo. Y vamos a seguir viendo pues otros factores
del debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, por un lado, así como la acumulación de sustancias químicas o de agresores electromagnéticos, por ejemplo, las ondas 5G, ondas self, WAM, ondas escalares, que también lo tocaremos en su momento. Por lo pronto, gracias.